Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Televisión, conversando de temas de interés. Esta vez vamos a hablar con 4 personas, 4 mujeres, que participaron de un concurso literario que se originó al interior de la iglesia. Y la verdad que hemos quedado tan conmovidos con su relato, con su experiencia, que las hemos invitado a este programa. Se trata de Connie Molina, ella es asistente de la educación del Colegio San José de Cabrero, y de Dabrinska Olivera, que es estudiante del Instituto de Humanidades San Francisco de Asís de Lota. Entonces tenemos una persona de Cabrero y de Lota que tienen en común que les gusta la literatura. Bueno, ¿por qué no cuenta en primer lugar cómo se te ocurrió participar de este concurso, cómo supiste, qué pensaste y lo mismo para ti, Connie? A mí se me ocurrió participar porque desde siempre me ha gustado escribir, siempre he estado cerca de la literatura, se podría decir, y en el colegio igual siempre he estado participando en concursos de poesía, de escritura, de literatura, y ahora decidí participar porque mi profesor de lenguaje me contactó, me dijo que había un concurso, y al principio igual estaba un poco nerviosa porque no sabía si hacerlo o no, pero al final sí lo hice y no me arrepiento de nada. Ya, después vamos a entrar en el tema de la creación literaria, que es lo más fascinante que hay. Y el caso tuyo, Connie, ¿cómo supiste? ¿Te atreviste? Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad y la invitación también que se extendió a nosotros de este concurso literario que viene a abrirnos como la posibilidad de expresar lo que sentimos. Yo recibí este llamado desde la alegría, ¿cierto?, de recibir que existe esta oportunidad, esta plataforma, donde nos permite dar nuestra opinión, nuestro sentir desde lo que nosotros conocemos, y lo acojo, por supuesto, también con la duda, y pensaba mucho en que uno busca mucho la aprobación del resto, y en esta oportunidad lo hice porque es algo que me gusta. La literatura es algo lindo que nos mueve, que nos abre la oportunidad de decir muchas cosas. Todas las personas tenemos algo que decir, y quizás en esta oportunidad fue mi oportunidad de expresar lo que yo quería decir, por supuesto, relacionado con los tiempos de pandemia, de COVID-19, que fue una experiencia y una realidad que todos vivimos, la verdad de las cosas. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Cuéntanos, tú estabas dudosa, dijiste ya, lo voy a hacer. ¿Qué hiciste? ¿Te pusiste en el computador, escribes a mano? ¿Cómo se te vino la idea? Cuéntanos un poco eso. No, al principio estaba la idea de participar, pero siempre cuando escribo es algo que se me viene en el momento. Y en ese momento, de la nada llegó el tema de cómo me sentí, de lo que viví, de cómo fue mi experiencia en la pandemia, y eso me motivó a escribirlo. En el momento en que se me ocurrió, al principio solamente lancé algunas palabras, algunas ideas, algunos conceptos claves que fueron parte de mi experiencia, y eso me ayudó a formar mi relato, que es el traje y sombrero, que principalmente habla sobre el miedo, sobre lo que yo sentí, el miedo que yo sentí en esa pandemia. ¿Escribes a mano o en el computador? Escribo a mano. ¿A mano? Sí, me gusta más escribir a mano porque me gusta tener la posibilidad de yo corregir mis propias palabras, me gusta tener la posibilidad de hojear mi escrito, me gusta la sensación al momento de escribir, es como, no sé, es como... Es magia. Es como magia. Oye, primera cosa, el primer texto original y el que enviaste al concurso, ¿son muy distintos o no? La verdad es que no. A ver. En el primer texto que hice era extenso, era un relato demasiado detallado de las cosas que yo viví o de las cosas que yo sentí, y
como en los criterios que estaba pidiendo el concurso, tuve que acortarlo un poco, pero sin dejar que se perdiera la esencia de mi relato. ¿Y el caso suyo? Bueno, ¿Cómo fue el momento que dije ya, empiezo? Di muchas vueltas al asunto de si escribir o no, por lo que ya le comentaba de que si uno siempre busca la aprobación de. Y en este caso pensaba todos los días cómo me hubiese gustado que sería mi escrito. Y pensaba y le daba vuelta a las ideas, pero llega un momento que uno se decide y dice, ok, me voy a sentar y voy a escribir. En este caso me senté frente al computador y dije, voy a hacer que las ideas fluyan. Igual la fase del concurso expresaban un relato que era más bien breve para todo lo que uno quizás quería poder expresar. Entonces acortar las palabras y que fuera justo y necesario. Pero esto es como un trabajo de día a día, de pensarle, darle vuelta al asunto en nuestra cabeza, será correcto, estará bien. Y mi perspectiva en este caso fue ver un poco más optimista la situación, a pesar de todo el caos que se estaba generando, de la situación compleja. Yo quería darle esa visión un poco más optimista a la situación del COVID-19. ¿Y tú escribiste a mano en el computador? No, en el computador. Yo la idea la pensé mucho, como que siempre iba repasando todos los días lo que quería escribir. Y que no se me olvidara ningún punto, ninguna coma en mi cabeza. Y después en un momento dije, ya, ok, lo voy a escribir y me decidí. Oye, última pregunta. ¿El texto con el cual empezaste y el último es muy distinto, no? La verdad que no. Por este ejercicio que hacía a diario, la verdad era como simplemente plasmar lo que yo quería decir. Oye, ¿les pasó a ustedes que, por ejemplo, cuando tú estabas en clase de matemática, por ejemplo, estabas pensando en tu texto? ¿O cuando ibas en la micro, cuando estabas haciendo alguna cosa en la casa, estabas pensando en el texto? Sí. La verdad es que en el momento en que supe que iba a escribir, en el momento en que me decidí, casi siempre estaba pensando en eso, en cómo lo iba a expresar, en cómo iba a tratar de plasmar mi vivencia en un relato. Y siempre en todas partes se me ocurrían, como ya dije, yo ocupo conceptos. Primero a mi mente vienen ideas o palabras que yo quiero que estén ahí y en el momento en el que llegan yo las anoto. Hubo casos sí donde, por ejemplo, estaba en clases y no podía anotar porque obviamente tenía que prestar atención. Lógico. Pero las palabras estaban ahí, el relato estaba ahí en mi mente y ya tenía una idea de lo que iba a hacer. El caso suyo, por ejemplo, cuando estaba en su casa con su familia, de repente se da cuenta que estaba pensando en su texto, ¿no? Bueno, en este diario vivir en el que uno transcurre y lo rápido que pasa el tiempo de las actividades del trabajo, de la casa, del estudio, en mi caso personal, venían ideas a mi cabeza, pero en el momento de descanso en que uno se relaja y pensaba y decía, ok, este es mi momento. En mi momento decía, hoy me gustan estas palabras se verían bien, se escucharían bien. Oye, estas palabras podrían llegar. Perdona, qué lindo lo que dijo, ¿ah? Estas palabras se verían bien. Qué lindo el concepto, ¿ah? O sea que tu texto tiene también una dimensión estética. El texto tiene que ser bonito. Claro. Ah, mira. Para que el resto, las personas que lo acojan, se sientan también partícipe de esto. Que no sea solo mi vivencia, sino que quizás otra persona también se siente de la misma manera y estoy representándolo en estas palabras. Oye, una cosa, ¿y tú le pasaste el texto a alguien para que te lo leyera, para que te dijera algún comentario, o tú lo hiciste sola y lo enviaste sola? El texto solamente lo mostré cuando estaba terminado, que fue a mi profesor, porque la verdad yo considero que mi relato era algo muy personal, era algo muy mío. Entonces, en ese momento, cuando tenía miedo de que la gente lo leyera y que no le gustara o que dijera algo de mi experiencia como si no fuera real. Entonces, esperé a que estuviera listo y solamente me sentí capaz de mostrarlo cuando ya estaba redactado. ¿Y qué te dijo tu profesor? Que estaba excelente. Ah, mira, ya. Es que... Está bien, ¿ah? No, yo te cuento eso porque yo cuando chico escribí un texto, se lo pasé a una persona y me dijo que estaba pésimo. Así que por lo menos tuviste más suerte que yo. ¿Y el caso tuyo?
Yo la verdad lo escribí y fue algo muy personal, creo que se lo relaté y se lo leí a mi hija, la verdad que ella tiene 10 años. 10 años. 10 años. Y me dijo, uy, qué lindo, mamá, y fue como mi aprobación. Y Mira. decía, ok, perfecto, esto es lo único que yo necesito escuchar, que a ella le gustó. Y lo envié sin mucho esperar tampoco obtener algún lugar o alguna premiación. O sea, algo por el estilo. gusto Era de el gusto escribir. de escribir. Y me sentí contenta en ese momento cuando dije, enviar, se envió el correo y fue satisfactorio, perdón. Oye, ¿y el próximo año piensas participar de nuevo? En el fondo, ¿encuentras que son buenas ideas de hacer estos concursos literarios? Sí, yo creo que hacer concursos literarios son una oportunidad para todas las personas, sin importar la edad, sin importar si les gusta escribir, si no les gusta escribir. Encuentro que los concursos literarios son una forma de expresión, son una forma muy linda de decir de decir en palabras lo que el corazón y la mente piensan o sienten. Definitivamente volvería a participar en cualquier concurso literario que se haga porque es una experiencia demasiado linda, es una experiencia demasiado gratificante sentir que puedo expresar con palabras lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, cómo me estoy pensando. Oye, y cuando te llamaron para decirte que había obtenido un premio, ¿qué dijiste? ¿Qué pensaste? La verdad es que no me llamaron diciéndome que había obtenido un premio. Simplemente me dijeron que estaba invitada a la premiación. Ah. Entonces, sinceramente, sí estaba en mí la confianza de haber obtenido algo, aunque sea una mención honorífica. Y la verdad es que estaba demasiado nerviosa, tenía demasiada ansiedad, por así decirlo, porque era mi texto, era algo que había escrito yo y al momento de saber que estaba invitada a la premiación dije, quizá aquí tengo la aprobación que tanto necesitaba con mi relato. Ah, ya. ¿Tú no sabías? Ah, yo no sabía. O sea, fue en el mismo minuto. Ah, ¿y el caso tuyo? Bueno, también recibo la invitación, como la invitación a la ceremonia, tampoco sin pensar que había obtenido algún lugar, y yo ya la invitación me resultaba como dichoso porque no lo imaginé, como le digo, esto fue como escribir y satisfactorio al final del día de poder hacerlo, poder expresar, de no siempre esperar el que dirán o estará bien o estará mal, sino simplemente expresarse. Existen tantas maneras hoy en día, tantas posibilidades, y este concurso literario nos invita a eso, a expresar, de decir cómo nos sentimos, qué nos parece también la sociedad que estamos, no solo en la literatura, sino en la música, en el canto, en el deporte. La oportunidad que se está dando de poder decirnos, hacernos sentir y canalizar esto hacia un medio positivo es maravilloso. Entonces, cuando yo llego y me dicen que salgo como premiada o destacada, fue muy, muy dichoso, la verdad, de las cosas. Así que O sea, ustedes agradecida. estaban ahí en el público, yo también estaba ahí y las nombraron. Claro. ¿Y tú qué hiciste? ¿Saltaste? Es que estaba demasiado nerviosa, entonces al momento en que dijeron mi nombre y dijeron el nombre de mi relato, sentí alivio, demasiado alivio, sentí cómo la tensión se iba, me sentí alegre, pero no creo que lo haya expresado demasiado físicamente, era más una emoción. Interior. Oye, una cosa, si ustedes tuviesen que recomendarme un libro a mí para leer, ¿qué me recomendarían? Personalmente, Claro, lógico. Mario Benedetti, La Tregua. Ah, me sí, encanta, pues, claro, me lógico. encanta, mi libro favorito. Quizás lo que me motivó, el libro que me motivó a la lectura, a la literatura, es un libro que es El Cumbres Borrascosas. Muy ¿Cuál? antiguo, Cumbres Borrascosas. Ah, ya. Muy antiguo el libro, pero para mí ahí comienza el inicio pero sin embargo La Tregua es un libro maravilloso. Bueno, para mí. Borges decía que el libro se leía a la segunda o tercera vez, así que Sí, lo han leído como 10 veces, la verdad. como 10 veces. Sí, Ah, mira, ya. me encanta. Ya, voy a leerlo nuevamente a ver si encuentro algo nuevo. ¿Y tú? Yo me acerqué a la literatura por John Green. Uno de los libros que recomendaría sería uno de ellos, que se llama Ciudades de Papel, que siento que relata muy bien la vida de un adolescente y del misterio que puede sentir y de todas las cosas que se pueden vivir en la adolescencia, de todos los problemas
y aún así también de cómo se ve alrededor de la gente, lo que la gente piensa, lo que la gente dice. Yo encuentro que Ciudades de Papel es como uno de los mejores libros que he leído de John Green, porque no habla de la gente, habla de uno mismo, habla de cómo sentirse, y que al final del mundo todos somos una persona en una ciudad de papel. Entonces sería el libro que yo recomendaría. ¿Tú qué edad tienes? 16. ¿Estás en segundo medio? Sí. Tercero medio. ¿Y qué quieres estudiar? Estoy optando por irme en el lado científico, por la medicina. Ah, perfecto, ya, perfecto, excelente. Y el caso tuyo, ¿cómo te proyecta en el futuro? Actualmente yo estoy cursando una carrera de Ingeniería en Administración de Empresas. Ah, qué bueno. Sí, cuarto año, ya queda muy poco tiempo para finalizar qué este bueno. proceso y seguir creciendo en el área de la empresa, que es algo que me gusta, me motiva. El llegar aquí, por ejemplo, a la educación fue un regalo. Esto es un regalo, yo no lo considero como un trabajo, la verdad. No sé si existe en otro lugar del mundo o laboral que uno llegue y lo reciban 45 niños con los brazos abiertos y tanta felicidad y tanto amor. Sí que soy una agradecida de la vida, de la oportunidad que me está dando, pero laboralmente también el mundo de las empresas, el mundo de la administración es algo que me apasiona mucho. ¿Te gusta también? Sí. Mira, oye, dime una cosa, lamentablemente no nos queda mucho tiempo. Tú, pensando en el futuro, ¿eres optimista, tienes esperanza? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo conozco mis capacidades. Yo, a pesar de que a veces puedo pensar algunas cosas de mí o puedo pensar negativo, yo sé que en el futuro me espera algo bueno, porque tengo la fe, siento que tengo la capacidad, o por lo menos ejerciendo algo ya que me gusta, yo siento que voy a tener ganada la vida. Ya, o sea, tú tienes esperanza, futuro, estás contenta, digamos. Qué bien. ¿Y tú, mirando el mundo, tienes esperanza? Pensando en tu hija, que me contaste que tenía una hija. ¿Tienes esperanza? Aún hay fe. La fe es como lo último, yo creo, que de todo que se pierde. Fe de que más que lo profesional o que ella pueda conseguir algún título, yo tengo la fe de que ella al finalizar el día yo diga, mi hija es una buena persona. Eso es lo que me motiva todos los días, de levantarme y decir, mi hija es feliz. No, más allá de lo que pueda suceder, de la sociedad que estamos, que es una sociedad muy difícil, la verdad de las cosas, que estamos insertos en esto de complejo, la maternidad es algo complejo, la adolescencia, y así el futuro, yo tengo fe de que todo va a salir bien al finalizar este camino, que es este paso de la vida, la verdad de las cosas. ¿El concurso te hizo feliz? Demasiado. ¿Y a ti? Súper feliz. Genial, entonces. Bueno, vamos a seguir haciendo concursos. Bueno, acabamos de tener una conversación maravillosa con Connie Molina, con Dabriska Olivera, que participaron en un concurso de literatura. Y si ustedes quieren leer sus relatos, están en la web iglesiaconcepción.cl, y realmente vale la pena, son de una página. Y ahora vamos a tener a Magdalena Arriagada, estudiante, Instituto de Humanidad de Concepción, y Alejandra Ollarse, docente del Colegio San Ignacio de San Pedro de la Paz, que también obtuvieron premios en este concurso. Hacemos una pausa y volvemos. Escríbanos, @pediálogo, porque este es su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos nuevamente en diálogo, en el segundo módulo, con el tema Relatos, cuento contigo, historias de pandemia. Y esta vez nos acompaña Magdalena Arriagada, ella es estudiante del Instituto de Humanidades de Concepción, está en tercero medio, y la profesora Alejandra Ollarse, ella es profesora de literatura, de lenguaje, del Colegio San Ignacio de San Pedro de la Paz. Bueno, en primer lugar, cuando reciben la noticia que hay un concurso de literatura, ¿qué pensaron? ¿Qué los motivó? ¿Qué las motivó a participar? Bueno, yo en primer lugar lo vi en la página del arzobispado y yo dije, hoy quizás debería participar, como que me pareció muy llamativa la oportunidad. Y me puse a escribir
y después me frustré un poco porque no resultaba lo que yo quería escribir. Entonces como que lo deseché y dije, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer. Hasta que en una clase de lenguaje, un día antes de que terminara el plazo para poder entregar los cuentos. ¿Un día antes? Un día antes, y mi profesor dijo, saben que hay un concurso literario y sería súper interesante que ustedes participaran. Y yo dije, uy, tal vez podría ser, que es como un aviso de más allá, que quizás me está diciendo que debería participar. Y ninguno de mis compañeros como que se animó, entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a participar. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Llegaste a tu casa y a escribir? Inmediatamente en ese momento se me dio la oportunidad de ir a la sala de computación y empezar a trabajar ahí mismo en el cuento. Entonces inmediatamente me puse a trabajar. ¿Y quién te lo revisó? ¿Quién te hizo algún comentario para que, por ejemplo, no tuviese ninguna falta de ortografía, ningún problema de coma, punto, todo tú? La verdad es que lo hice todo yo. Yo solamente lo escribí, me tomé todo el tiempo del mundo que tenía disponible para poder hacerlo. Y lo releí, lo releí, lo releí, hasta que dije, ¿sabes qué? No necesito que nadie lo revise, lo voy a enviar. Y lo envié. ¿Y el cuento de qué se trata? El cuento se trata sobre la muerte de mi abuelita, que sucedió justamente en pandemia. Ah, Sí. interesante. ¿Y usted, profesora, Hola. quién le dijo que había un concurso? Yo me enteré porque nuestra directora compartió la invitación al jefe de departamento, que nos la envió, a los profesores, pero en particular a mí, porque yo doy una asignatura que es un electivo, que se llama Taller de Literatura. Perfecto. Entonces la convocatoria nos llegó, yo la compartí con mis estudiantes de inmediato, se interesaron, pero como hay 100 cosas también paralelas a eso que hacer, quedó ahí la invitación hasta que la última semana, como son 6 horas en el electivo, les recordé el tema y les pregunté quién había trabajado y me dijeron que la verdad sería para ellos bueno trabajarlo en clase. Pensé que era apropiado en el taller de literatura darle ese espacio. Y empezaron a trabajar ahí, empezaron a escribir los relatos en clase, conversamos un poco, o evidentemente que esto va en medio del currículum que estamos viendo, que es acercarnos a la literatura justamente. Entonces fue súper interesante el ejercicio, porque después los leímos, los compartimos, evidentemente que se sorprendieron de lo que son capaces ellos Mira. y ellas de escribir. Y una de nuestras estudiantes, porque lo enviaron varios. ¿Cuántos? Al menos 4. Ah, qué bueno. Ya. Sí, tuvimos 2 menciones honrosas y una de nuestras estudiantes obtuvo el segundo lugar. Y cuando ustedes la eso fue muy invitaron bueno. a ir a ese acto que hubo, ustedes dijeron, bueno, habrán invitado a mucha gente, ¿o no? Pensaron que les podía haber tocado un premio, ¿no? La verdad es que Sí. yo sí tenía fe de que, Está bien, está bien. tenía algún premio, porque yo decía, estoy compartiendo una experiencia muy personal y yo sí tenía fe de que podría tener algún premio. Ya. Siempre estuvo ahí la esperanza. ¿Y el caso tuyo? Bueno, en el mismo contexto que le mencionaba, cuando los estudiantes comenzaron a trabajar, fue una pausa maravillosa para mí. Yo amo la literatura, yo me he dedicado a eso toda mi vida, soy doctora en literatura, y entonces vi unos minutos muy valiosos y dije, si ellos están participando y hay categoría docente, Mira. también voy a escribir el mío. Y lo escribí de inmediato en el computador, pero ocurrió algo muy curioso. Yo no guardé el archivo. Y lo perdí. Lo perdí, y estábamos en la última semana. Entonces, entre tantas cosas, lo retomo el último día y cuando terminemos esto le voy a mostrar en mi correo que lo envié el día 30, que era el plazo, ¿cierto?, a las 23:59 de la noche. Y porque quedó en mi mente, lo tenía en mi mente. Creo que siempre existió en mi mente porque fue mi experiencia como docente, pero también como mamá de una hija muy pequeña, de 2 años, cuando empezó la pandemia, y que se resintió mucho con el tema de las clases online y de encerrarme a trabajar para mi estudiante en pandemia. Y ella entonces es la protagonista de mi relato. O sea, yo encuentro increíble que la protagonista de tu relato es tu abuelita, que falleció en pandemia, y la protagonista de tu relato es una niñita de 2 años. Así es. ¿Por qué no me cuenta un poco, Magdalena, el proceso creativo? ¿Qué te viene a la mente? ¿Cómo te llegan las palabras?
¿Por qué algo no te gusta y lo borras? ¿Te habrá pasado que lees una frase y tú dices, no, algo le falta todavía? ¿Por qué nos cuenta un poco eso? Que es muy bonito por lo demás. Bueno, en un inicio, cuando supe del concurso, inmediatamente se me vino a la cabeza que yo quería hablar sobre mi abuelita y sobre una historia muy curiosa que me contaron, que en realidad yo no la viví, que fue en una oportunidad donde mi mamá con mi hermano fueron al cementerio y al abrir la bóveda donde está mi abuelita, de ahí salió una mariposa blanca. Y por lo menos en la mitología china, esto significa que es como la presencia de una persona que ha fallecido. Entonces yo lo encontré súper llamativo, la coincidencia, o quizás no fue tan coincidencia, de que justo apareció esa mariposa blanca. Entonces yo al momento de saber del concurso dije, yo quiero contar esto, yo lo quiero expresar de alguna forma y conectarlo con lo que yo sentía por mi abuelita. Entonces yo comencé a escribir inmediatamente y en un principio empecé a añadir muchos detalles y se hacía muy extenso y se hacía como aburrido, entonces yo dije, algo estoy haciendo mal. Entonces borré todo y volví a empezar de cero. Y ahí las palabras empezaron a brotar solas. Me di cuenta de que yo tenía muy presente en mi corazón lo que yo quería comunicar realmente. Y yo solamente escribí, hasta que llegué al resultado que fue el cuento que hice. O sea, usaste las manos para escribir, Sí, el corazón para sentir y la cabeza para pensar. exactamente. ¿Y te pasó que estabas como ida, como que no existía nadie a tu alrededor? Sí, la verdad es que éramos muchos compañeros que estábamos en la sala de computación y como que bloqueé todo lo que estaba a mi alrededor y solamente me concentré en el teclado, mis manos, el computador y lo que yo quería comunicar. ¿Y la experiencia suya de escribir, cómo surge? Fue fantástica igual, como siempre para mí lo es la literatura, porque estábamos en el taller donde son aproximadamente 30 y algo estudiantes, un poco más de 30. Algunos me pidieron ir a otros lugares y otros se quedaron en la sala de taller. Y entonces cuando ya estaban todos en su proceso creativo, había un silencio total. Y es como si se hiciera una pausa en la rutina diaria del colegio, que siempre es con timbre, con ruidos, con niños. Y en ese instante desapareció todo para mí y me di cuenta que esta historia, este relato estaba, lo mismo que dice Magda, en mi corazón, en mi mente, esta escena de mi hija que se dormía solita a los 2 años porque la mamá estaba dando clase. Solo describí la escena con un lenguaje literario, por supuesto, y terminé escribiendo el relato con lágrimas en mis ojitos, pero mirando a mi estudiante, porque por otra parte estaba la alegría de que lo escribí como un raconto, como algo que ya pasó y que ahora tenemos la satisfacción de estar mirando a la cara a mi estudiante y saber que mi hija ahora está en prekinder. Entonces fue una experiencia muy linda, la verdad. ¿A su alumno le interesa la literatura? O sea, ¿usted cree que este es un buen método de llegar con la literatura a los jóvenes? Sí, creo que sí. De hecho, aplaudo la iniciativa de la vicaría y del hecho que se estén dando estos espacios, porque por una parte está este efecto sanador que tiene la escritura y, como decía Magda, esto de poder sacar algo que ella tenía, una vivencia, una experiencia tan emotiva como es la distancia física de su abuela, que ella haya podido plasmarlo y que ahora esta misma literatura, este mismo concurso nos dé la oportunidad de encontrarnos. Ella Sí. es compañera de mi hija mayor y nos acabamos de encontrar ahora en el concurso. ¿En el colegio? Sí, Acá. y ella, mi hija se cambió en pandemia al instituto porque estaba en el San Ignacio, donde tengo a mis otras 2 hijas más pequeñas. Entonces, es todo esto una cosa maravillosa que se ha generado a partir de un concurso literario. Cuando aparece tu nombre en esa ceremonia, ¿qué te pasó? ¿Pensaste en tu abuelita, por ejemplo? ¿En qué pensaste? Para mí fue como una sensación como de éxtasis, como yo estaba sentada y escuchar mi nombre fue como que me mareé un poco y dije, ¿de verdad dijeron mi nombre? Como, ¿en serio pasó? Y lo primero que se me vino a la mente fue que mi abuelita me estaba ayudando para conseguir eso que yo había logrado. Y me paré súper emocionada y fue inmediatamente al escenario. Yo estaba súper emocionada y súper feliz por lo que había logrado. ¿Te gustaría seguir en este camino de la literatura? ¿Tú crees que has crecido con esta experiencia? ¿Es la primera vez que escribes o habías escrito antes? Bueno, yo siempre me ha gustado la literatura, el escribir, el leer,
pero siempre fui una persona muy tímida. ¿Tú? Sí. Ya. Entonces nunca me había motivado como a compartir lo que yo había escrito, y cuando siempre lo compartía siempre me arrepentía, y precisamente fue mi abuelita la que siempre me motivaba y me decía, sabes que hay un concurso de cuentos, deberías participar, y yo siempre decía como, no, mejor que no, porque me daba mucha vergüenza, pero vi esta oportunidad y dije, esta es, y tal vez sí sería para mí un camino el de la literatura. Oye, ¿y de tu colegio, de tu curso, solamente tú escribiste? Participaron varios compañeros Ah, qué más. bueno. Sí. Ya. Excelente. ¿Y el caso suyo de sus colegas del colegio? No, yo diría que fue solamente el taller de literatura el que participó con estudiantes de esa clase, digamos, y yo. Perfecto. Yo en la categoría de profesores, por supuesto. Ya. Ahora, volvamos un poco al proceso creativo. ¿Qué es lo que pasa en su mente? ¿El texto original que escribió y el texto después es muy distinto? Es que, como le contaba esta anécdota, que yo no guardé los cambios, no pude recuperar el archivo. Y si gastaba tiempo intentando recuperar el archivo, iba a ocurrir que se me iba a pasar la hora. Entonces, como estaba el último día, en el último plazo, al filo, como lo hacemos todas las mamás que somos profesionales, y mamá y dueña de casa, estaba al filo del tiempo, entonces lo que hice fue recordar, conectarme con la emoción que sentí y esta imagen que le decía que al parecer estaba en mi mente y en mi corazón, y lo llevé y lo trasladé con un lenguaje un poco más literario, por supuesto. Hice como este raconto y lo plasmé en escritura. ¿Este texto lo escribieron hace cuánto tiempo? ¿3 meses? Fue ¿4 meses? el 30 de septiembre cuando venció la convocatoria. Y si Son lo has muy leído después del texto, ¿cómo lo encuentras ahora que lo has leído después de 3 meses? ¿Lo harías de nuevo, no? Yo lo leí hace relativamente poco, ¿Y el qué te viernes pareció? pasado, y no podía creer lo que había escrito. La verdad es que mira. no me acordaba lo que había escrito porque suelo bloquear como experiencias pasadas. Y lo leí y me pareció bastante impresionante lo que escribí, porque yo no me creía capaz de poder hacer algo como de esa magnitud, que pudiera como comunicar tanto sentimiento en un par de palabras, que en realidad era una plana. Claro. ¿Y cuál es la palabra más fuerte? El sentimiento más fuerte. ¿Pena? ¿Esperanza? Fue como alivio. Sí. Alivio. Sí. El alivio de sentir que a lo mejor con esto me podía acercar un poco más a mi abuelita nuevamente después de haberla perdido. Tú la querías mucho a ella. Sí, demasiado. ¿Ves? ¿Y el caso suyo? Es muy Si parecido. lee el texto de nuevo, se asombra, dice, escribiría otra cosa, ¿no? No, la verdad es que ese relato existía y tenía que ser así, y como dice Magda, es sanador. Se siente ese alivio porque la literatura, el escribirlo y llevar una experiencia que fue traumática de diferentes modos para todos y todas, es sanador. Entonces, ese efecto que provoca la escritura y que finalmente hace que te reconforte, y sobre todo si a eso le agregamos que además tú lograste proyectar ese efecto a los lectores para que haya sido distinguido con un premio, Sí. es fuerte. A mí me comunicó mi alumna, una de las alumnas más interesadas y más motivadas en el taller, que además es la presidenta del centro de alumnos, Matilda, se acercó a la sala de profesores y ella me dice, profesora, ganamos. Yo, ¿qué ganamos? Yo estaba corrigiendo cosas, no sabía de qué me hablaba, y me dice, llegó el correo y ganamos, ustedes los profesores y yo de los alumnos. Estaba Mira. muy, muy, muy feliz. Realmente esa escena la voy a conservar. Fue un lindo y día probablemente, claro, algún día escriba el relato de ese día. Fue muy bonito. Fue un lindo día. De hecho, una de las personas que ganó un concurso leyó su relato, La muerte de su mamá. ¿Ah? Fue muy impresionante eso. Bueno, la literatura siempre nos habla de lo más profundo que tenemos el ser humano. Magdalena y Alejandra, desde los ámbitos de ustedes, del colegio, mirando el mundo, porque uno mira el mundo, ve lo que pasa, anda en la calle, lee los diarios, ve la televisión, el internet. ¿Tú tienes esperanza en el futuro? Yo, por mi parte, aunque suene como raro, veo a la gente en el mundo y siento que están todos tan inmersos en su propia burbuja, que me hace pensar así como, ¿qué queda para nosotros?
y en realidad me hace perder un poco la esperanza en todo esto, pero al final del día yo siempre digo, una persona puede hacer el cambio. Y si a lo mejor yo podría hacerlo, en mi entorno todos podríamos hacerlo. ¿Y tú sientes que los adultos como yo, como la profesora, lo escuchamos a ustedes? ¿Te escuchamos o te sientes tú también parte de esta burbuja? Muchas veces siento que eso es lo que falta, escuchar. Ya. Escuchar a los demás, escuchar a los estudiantes, escuchar lo que opinamos y lo que tenemos para decir, porque a lo mejor las personas piensan que nosotros no sabemos, pero en realidad nosotros tenemos mucho que compartir y muchas ideas que expresar. Así es. Y el caso suyo, bueno, usted tiene hijos, hijas, me decía. Sí. Tengo 3 hijas. 3 de distinta edad, mirando el mundo, lo que pasa, las noticias. Sí. ¿Usted tiene esperanza en el futuro? Sí, de todas maneras, pero bueno, sé que la esperanza está en los niños, en cómo a través de la educación, una educación integral, en términos de educar sus emociones, este mismo trabajo con la emocionalidad es súper clave en este periodo. Entonces, trabajándolo desde pequeño es cómo podemos realizar a futuro cambios más significativos, a nivel de sociedad me refiero. Excelente. Bueno, hemos tenido un programa extraordinario con Connie Molina, Dabriska Olivera, ahora con Magdalena Regada y Alejandra Ollarse. Bueno, una última pregunta, nos queda un minuto. ¿Qué libro me recomendaría leer usted y tú? Yo personalmente no es solamente un libro, es la saga de Harry Potter. En realidad encuentro que todos los libros son increíbles y te transportan a un mundo diferente, que por lo menos a mí en la literatura me gusta mucho escapar de la realidad, escapar de esta burbuja en la que vivimos. Entonces transportarse a un mundo de magia como el de Harry Potter lo encuentro fascinante. Mira, nunca he leído nada, nunca me ha enganchado. ¿Y usted? ¿Qué libro? Yo le recomendaría que leyese, no sé si conoce o ha leído algo de Roberto Bolaño. Sí, claro. Sí. Ya, entonces... Pero es muy complejo entenderlo, ¿no? Es difícil. Yo hice mi tesis de doctorado en la obra de Bolaño. Ah. No lo encuentro complejo, pero sí es desafiante su lectura. ¿Pero algún libro específico? Sí, Estrella Distante podría ser. Ya. Así es Muy que bien. ahí creo que por ahí había un camino. Bueno, es un gran literato, un poquito hermético comprenderlo, pero bueno, lo voy a hacer empeño, total. Si una profesora de literatura nos dice eso, ¿dónde mejor? Y Harry Potter, no sé, ahí sí que no me comprometo, ¿ah? Bueno, hemos escuchado unos relatos increíbles de personas que en un proyecto, digamos, de concurso literario entregaron lo mejor de sí, digamos, y sobre todo que dieron alegría, dieron esperanza, que se pueden hacer cosas. Estamos en diálogo, escríbanos y muchas gracias por su compañía. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.